Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 3 les dije, ¿verdad? Amén. Bendito sea el Señor. Capítulo 3, versículo 13 en adelante. Cuando ya todos lo tengan, Amén. fuerte amén. Fíjese bien, nosotros decimos cuando ya todos lo tengan, le da un fuerte amén. Y ustedes no ven si el hermano ya está listo. Nosotros solo decimos amén, aunque el otro no esté listo. Pero tendríamos que ver que todos estamos listos, ¿verdad? Para así poder leer todos. Bendito sea el Señor. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, dice, presentándose a Juan para ser ¿qué? Bautizado por él. Mas Juan trataba de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús les respondió, permite ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios descendiendo como paloma sobre él, y oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, ¿en qué? En quien tengo complacencia. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. En el nombre de tu Hijo te damos, Señor amado, gracias por este privilegio que nos concede, amado Señor, estar delante de tu presencia. Qué bueno, qué maravilloso es, Señor, estar en este lugar, Señor. El salmista pudo haber dicho, Señor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, Señor. Y eso, Señor, lo hemos podido conocer nosotros, lo hemos podido contemplar. Y nos gozamos en esta preciosa hora, Señor, porque nos tienes en este lugar congregado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjese que es, si quiere, ya le voy a dar la versión. Sí. Fíjese bien. Y si ustedes se fijaron, la otra Biblia que traje también habla diferente. ¿Por qué? Porque son versiones diferentes. Lo único, hermanos, que muchas veces lo que quieren estas versiones es, hermanos, como aclararnos un poco más a lo que la palabra nos quiere dar a conocer. Alabado sea el Señor. Entonces, vámonos a ir primero a la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, que estando Jesús en Galilea, vino al Jordán para ser bautizado. ¿Por quién? El tema es el bautismo. El bautismo. Alabado sea el Señor, el bautismo. ¿Por qué? Porque, hermanos, se están dando los temas principales de la doctrina centrales de la iglesia. Usted tiene que saber primeramente a quién sirve, en qué nombre se tiene que bautizar y cómo tiene que ser bautizado. ¿Por qué, hermano? Porque a través de la historia, amados hermanos, se ha venido, hermanos, se ha venido cambiando la forma, amados hermanos, de llevar a cabo lo que Dios ordenó. Alabado sea el Señor. Entonces, fíjese bien, hermanos, ¿por qué?
Porque nosotros vemos a un Jesús, hermanos, siendo, hermanos, o llegando a ser bautizado, no cuando él andaba gateando, ¿verdad? No cuando él no podía caminar. No, lo vemos a un Jesús, hermanos, que él va buscando el agua, él va buscando el lugar donde se está llevando a cabo, hermanos, bendito sea el Señor, como le dijera, este acto, bendito Dios, Dios le bendiga, este acto, ¿verdad? Entonces vemos a un Jesús, hermano, que cuando él tiene, hermanos, la edad de 30 años aproximadamente, él, hermano, se acerca al Jordán, ¿verdad? Y vea algo precioso, amados hermanos. Jesús, no sé, hermano, yo creo que este tema va a ser un poquito larguito, para dejarlo un poco claro, porque hay mucho que hablar de estos temas, hermanos. Entonces, vemos a un Jesús, hermanos míos, que él, hermanos, siendo, hermanos míos, alabado sea el Señor, el Hijo de Dios, hermanos, nunca él quiso, hermanos, brincarse o saltarse la voluntad del Padre, sino, hermanos, que él todo lo llevaba, hermanos, bajo, hermanos, la orden del Padre. Alabado sea el Señor. Fíjese bien, la Biblia dice, amados hermanos, bendito sea el Señor, que aunque Juan, hermanos, dice, Juan mismo dice, aunque yo no le conocía, fíjese bien, no le conocía, pero aquí Juan como que tiene algo como una intuición o algo que le dice, hey, este que viene a ti no es una persona común y corriente. Por eso Juan le dice, tú vienes a mí y yo soy el que necesito de ti. Jesús le hubiera podido decir, Juan, ¿acaso yo he comenzado a bautizar? ¿Acaso yo he comenzado a hacerle el llamado a los habitantes de Jerusalén? ¿O a los habitantes de Israel? ¿Acaso yo he comenzado? ¿Por qué me dices, tú vienes a mí y yo soy el que necesito de ti? ¿Por qué? Porque Juan, hermanos, ya tenía como un presentimiento, este es el Hijo de Dios. Pero Juan, hermano, aunque tenía ese presentimiento, ¿por qué le dice, tú vienes a mí y no eres tú el que necesita ser bautizado? Necesito ser bautizado yo por ti. Pero el Señor le dice, deja Juan, porque así es necesario que cumplamos toda escritura. Alabado sea el Señor. Pero fíjese bien, aunque Juan tiene una idea, hermanos, de que él es el Hijo de Dios, pero Juan, hermanos, no resalta diciendo, hey, yo necesito ser bautizado por ti porque tú eres el Hijo de Dios. No, Juan lo que espera, hermanos, es, hermanos míos, recibir, hermanos, como la respuesta que verdaderamente él es el Hijo de Dios. Aleluya. ¿Ya? Que él es el Hijo de Dios. Entonces, fíjese bien, Juan se opone a él. Pero Juan, hermanos míos, si usted es curioso, Juan, hermanos, dice que al día siguiente, él ya puede decir, él al día siguiente ya puede decir, hey, verdaderamente es aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo puede decir, hermanos. Váyase a Juan, capítulo 1, versículo 33, me parece. Oiga, fíjese bien, Juan fue el mensajero ¿de quién? De Dios Padre.
Isaías dice: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz. ¿Para qué mandó adelante a Juan? ¿Ah? Para preparar el camino. Para preparar el camino. Por eso Juan empieza, hermanos, a llamar al pueblo a un arrepentimiento. Y la Biblia dice, hermanos, que multitudes estaban llegando a ser bautizados. Y como Juan, hermanos, tenía comunión con el Padre, o sea, el Padre le hablaba. Yo me imagino, hermano, que le dice el Padre: mira, Juan, cuando tú vayas a bautizar, al que tú veas descender el Espíritu Santo, Él es. Juan dice: yo no lo conocía. Hay veces, hermano, hay palabras, hermanos, que parecen como que son, pero no son. Él dice: yo no le conocía. No es que está diciendo: yo nunca había visto a Jesús. Si la Biblia dice que eran primos. Lo que él está diciendo: yo no le conocía como hijo de Dios. ¿Ya? Yo no me esperaba que él fuera el hijo de Dios. Que él era el que yo venía a prepararle el camino. ¿Verdad? Entonces, pero Juan, como le digo aquí, hermanos, como que Juan como que presiente algo. Y él le dice: tú vienes a mí para que yo te bautice, y yo soy el que necesito de ti. Como quien dice: si tú eres el hijo de Dios, mejor bautízame tú. Jesús le dijo: no, momento, Juan. Aunque yo soy el hijo de Dios, pero yo no me voy a saltar la voluntad de mi Padre. ¿Verdad? Entonces, fíjese bien. Muchos decimos: pues, pero porque ignoramos las escrituras. ¿Y por qué se bautizó Jesús? Cuando nos preguntan: ¿por qué se bautizó Jesús? Ay, que Jesús, mire, hermano, se bautizó para dejarnos ejemplo. Que nosotros nos tenemos que bautizar para ya cuando estemos grandes. Jesús no se bautizó para dejarnos un ejemplo. No se bautizó para dejarnos ejemplo. Alabado sea el Señor. Jesús se bautizó porque, oiga bien, él sabía que el tiempo de su ministerio había llegado. Y él sabía que todo sumo todo sacerdote, para comenzar su ministerio, tenía que ser ungido por Dios. Pero ¿cree que Jesús se hubiera presentado al templo y hubiera dicho: bueno, yo soy el Hijo de Dios, úngalo? Como no hubiera dicho nada: pasa, ahorita mismo te vamos a ungir. Para comenzar le hubieran dicho: fíjense que todo esto ni lo traía. Pero para comenzar le hubieran dicho: ¿de qué tribu sos? De la tribu de Judá. Te equivocaste. Porque de la tribu de Judá ningún sacerdote ha salido. Todos han salido de la tribu de Leví. Entonces no lo hubieran querido bautizar, no lo hubieran querido ungir. ¿Ya? Pero como hermanos, el Señor sabía que el tiempo de su ministerio había de comenzar. Y fíjese bien, en Israel, hermano, para el tiempo del ministerio sacerdotal comienza a los 30 años. Y Jesús comienza a esa edad su ministerio. Alabado sea el Señor. Comienza a esa edad. Entonces Jesús dice: yo necesito ser bautizado porque yo necesito ser ungido con el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Necesitaba, hermano, y el Señor le dice: Juan, deja, porque es necesario que yo cumpla toda la escritura, todo lo que está escrito. Y él, hermano, como hijo de Dios, iba a comenzar su ministerio, tenía que ser ¿qué? Ungido. Alabado sea el Señor.
Entonces, fíjese bien. Entonces viene Juan, hermanos, y le bautiza. Y le bautiza. Entonces, cuando Juan le bautiza, no sucede nada. En caso, hermano, que cuando Jesús sale del agua, algo sucede. La Biblia dice que los cielos fueron ¿qué? ¿Y a cuántos había bautizado Juan? Y no había, los cielos no se habían abierto. Dice la Biblia que muchos, aún dice que venían, aún hermanos, los religiosos. Y él, hermanos, al ver a aquellos hermanos religiosos, porque aún, hermanos, hoy en día muchos religiosos quieren ser bautizados, pero su corazón no ha habido un cambio. Por eso, hermanos, la Biblia pide frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí, hermano? Tengo una pregunta, hermano Saúl. Una persona, hermano Saúl, digamos que haya sido doctrinada con la doctrina de la fe en Jesús, se bautizó esa persona en esa doctrina, y esa persona sale de esa, digamos, de esa doctrina y viene a la doctrina que nosotros, ¿verdad?, tenemos de la Trinidad. ¿Esa persona se tiene que volver a bautizar o se queda así como está? Vaya. Fíjense bien. Sí se bautizó, pero ya me voy a adelantar, pero los medios les voy a dar. Sí se bautizó en el nombre de Jesús. Por eso yo muchas veces les digo, no digan Jesús solo. Porque cuando nosotros estamos diciendo Jesús solo, estamos diciendo Jesús no vale. Porque el Padre no existe ni el Espíritu Santo. Ajá. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, por eso, hermano, fíjese bien. Yo estaba estudiando, hermano, hay veces que me siento, y no solo me siento por sentar, hay veces me pongo y voy más allá de como que me meto en lo que leo. Y hay veces Dios en su misericordia me deja algo a entender la palabra del Señor. Fíjese bien. ¿Se lo contesto ya o se lo doy conforme a la prédica, al estudio? ¿Ah? Ya, vaya. Fíjese bien. El nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre de los que están en la tierra, debajo de la tierra, perdón, los que están en el cielo, en la tierra, y de los que están debajo de la tierra. Aún, hermanos, eso lo reconocen los demonios. Cuando los demonios se presentaban con Jesús, no les quedaba otra cosa que se postraban delante de Jesús. Y ellos sabían quién era Jesús. Aleluya. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Por qué le dice ha venido a atormentarnos antes del tiempo? Amén. O sea que los demonios reconocen que Jesús tiene la autoridad para mandarlos al infierno. Al abismo. Al abismo. Fíjese bien. Bueno, pero esa es otra cosa. El abismo está dividido en 3 partes, pero esa es otra cosa. Perdón, el infierno. Pero, hermanos, el lugar más terrible y el que aún los demonios le tiemblan es el abismo. Y es donde están todos los demonios. Por eso la Biblia dice que en aquel día será más tolerable el castigo con Sodoma y Gomorra que con estas naciones. O sea que va a haber conforme, hermanos, el pecado y la maldad, así va a ser el pago. Alabado sea el Señor. Entonces, el que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo, ¿vale? Le voy a responder por la palabra, porque si yo digo es que yo creo, es que yo pienso, no. ¿Sabe que yo decía? No,
el que cree sobre Jesús está perdido. Yo así decía. El que cree, el que se bautiza sobre Jesús está perdido. No. Dice la palabra en Juan, el que tiene al Hijo. Lo único, hermano, que están un poquito ciegos ellos, que ellos sin saber, ellos niegan al Padre, pero sin saber ellos tienen al Hijo, al Padre. ¿Por qué? Porque creen en el Hijo. Y la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es, hermanos, digámoslo así, hablándolo así, es el transporte para ir al Padre o al cielo. ¿Sí? Amén. Entiendo bien claro lo que usted está explicando. El problema aquí es que ellos no lo confiesan. Recuerden que ellos están haciendo cortes. Lo que es la diferencia, porque dicen que como confesar entre los hombres va a confesar tras el Padre. Ellos al hacer eso, sabemos en nuestra conciencia nosotros que están le quitando fuerza al Espíritu Santo, el poder. Entonces es una fuerza activa. Entonces ellos lo confiesan, es el poder. Que la Biblia diga que ellos, el Padre y el Hijo, solo nosotros lo entendemos, pero ellos no le están dando ese valor y el Espíritu Santo. Sí, sí. Pero o sea, por lo mismo le vuelvo a decir, si yo le digo que el que hace eso está condenado, entonces me estoy metiendo en problemas. ¿Sí, hermano? Sí. Oh, ellos no lo entienden. De igual manera, si usted le pregunta a uno de ellos, estamos capacitados por ahí, ellos hacen lo mismo. Sí. Porque a Mateo 18:19, Jesús mismo lo dijo, no lo dijo Pedro. Sí, lo dijo, ajá. Eso lo dijo. Sí, ajá. Y entonces, ya vamos a llegar a Mateo 28:19. Ya vamos a llegar. Ahora, fíjense bien. Ustedes conocen cuál es el nombre del Padre. Ustedes conocen cuál es el nombre del Hijo. Y ustedes conocen cuál es el nombre del Padre. ¿Para que ya conocen? El nombre del Padre, del Hijo y del Él. ¿Y cuál es? Jehová salva. Jesús lo que significa es Jehová salva. Dice, hermanos, Zacarías 14, dice que en aquel día Jehová descenderá del cielo y pondrá sus pies ¿a dónde? En el monte de los olivos. Váyase a Apocalipsis 19 y la Biblia dice que el que va a descender y va a poner sus pies en el monte de los olivos es el Señor Jesús. Así de fácil. El problema, hermanos, que ha surgido es, hermano, es una parte no escudriñar las escrituras. Otra parte ha sido el machismo. No, es que yo pienso así. No, es que yo creo así. No, es que se tiene que hacer como yo digo. No es como uno dice, ni como yo pienso. ¿Qué es lo que me dice la escritura? Porque el Señor dice, me parece que en ellas encontrarás la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de Jesús. Entonces, vaya, hasta allí le voy a dejar. Bueno, me voy a meter otro poquito más. Entonces, fíjese bien. Si usted se va al libro de los Hechos, usted no ve que un versículo de los libros de los Hechos diga: y fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No haya. Si usted ha leído el libro de los Hechos, no haya de uno. ¿O cuántos han hallado alguno? ¿Verdad que no
sea el Señor. ¿Será que los discípulos creyeron mal? ¿Será que los discípulos bautizaron mal? ¿Será que los discípulos no entendieron al mandato que Jesús les dio? Una pregunta, ¿será? Pues sí, porque Pedro dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Ajá. Como dijo el Señor: bienaventurado, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en el cielo. ¿Por qué Pedro? Sí, amén, hermano. Yo quería añadir a eso de que la razón por qué Pedro dice: bautícese cada uno en el nombre de Jesús, era porque los judíos se habían negado a aceptar al Señor Jesús. Entonces, la razón principal era, ¿verdad? Él les estaba haciendo saber, ¿verdad? Como la palabra de Dios lo enseña, que solo en el Señor Jesús hay salvación. Por eso es que Él les dice: bautícese cada uno en el nombre de Jesús, ¿verdad? Para confirmar delante de los judíos, ¿verdad?, que tenía que ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Fíjense que como yo traía arreglado el estudio, ya todo se dio vuelta. Pero algo quiere Dios que entendamos. Algo quiere Dios que entendamos. Váyase a la palabra del Señor. Hechos 1:8. Y otro que se vaya a Juan capítulo 14, versículo 1. Sí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Entendieron? Amén. ¿Entendieron? ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes van a testificar de mí. ¿Ya? Ustedes van a dar testimonio de mí. Lo que el hermano Nahum decía fue por la causa de que los judíos nunca creían en el Hijo de Dios. No lo aceptaban. Cuando él decía: yo soy el Hijo de Dios, decía: este ha blasfemado. Cuando él decía: tus pecados te son perdonados, blasfemia. Este, siendo hombre, se hace pasar igual que Dios. Todo el tiempo a él lo rechazaron. ¿Ya? Entonces, hermanos, ¿por qué, hermanos, Pedro dice: cada uno bautícese en el nombre de Jesús? Váyase la palabra a Juan 14:1, les dije. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa Hasta ahí. Ese era el problema que había en el pueblo de Israel. Estaban turbados. Creían en el Padre, pero o creían en Dios. Y hasta ahora, hermanos de Israel, hermanos, no creen en Jesús. No creen en Jesús, pero esperan al Mesías, sí. Pero no creen en Jesús. Entonces Jesús dice, Jesús sabe que el problema grande que se está dando en el pueblo de Israel es de que él cree, que el pueblo de Israel cree solo en el Padre o cree en Jehová Dios, pero ellos no
Entonces dice el Señor, bueno, está, hermanos, instruyendo a sus seguidores y les dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Así dice el Señor: creed también en mí. En la casa de mi Padre. O sea, ¿por qué les dice? Hey, se vayan a turbar por lo que yo les voy a decir. Imagínense. Ay, hermano, y esto nadie lo entiende, hermano, si no es porque Dios le place revelarlo. No, nadie. En la carne tampoco nadie lo va a entender. Imagínense que el Señor Jesús hubiera dicho: hey, vieran las mansiones que tengo preparado para ustedes. Ay, cuando lleguen allá en el cielo, no, hombre, los voy a recibir como ustedes se lo merecen. Muchos de los discípulos hubieran comenzado a decir: ¿y este qué está hablando? Si es hombre igual que nosotros. Pero Jesús comienza y les dice: no se turbe vuestro corazón. Si ustedes creen en el Padre, crean también en el Hijo. En la casa, le dice, de mi Padre muchas moradas hay. Alabado sea el nombre del Señor. Y como vimos, hermanos, en el estudio de la Trinidad, el Hijo ha existido desde antes de la fundación del mundo. La Biblia lo pone, hermanos, como eterno. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, Pedro, lo que él está, hermanos, fíjense, vámonos a ir a la Biblia. Porque, hermano, no hay cosa mejor que basarse a las Escrituras. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mire que muchas veces el enemigo no quiere que las cosas queden muy claras, hermano. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese bien. Vamos a verlos. Le voy a leer desde arriba para que podamos entender. Bendito Dios. Dice: aún llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron, en otras dice se les repartieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se le reposaron sobre ellos, sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que expresasen. Había en Jerusalén judíos que allí residían, dice, piadosos, procedientes de todas las naciones debajo del cielo. Al ocurrir este estruendo, se juntó la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estando atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Y en que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habían estado los que habitaban en Macedonia, en Judea, Capadocia, Pontio, Asia, África,
Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, y aquí dice residentes, tanto judíos como prosélitos, oiga, cretenses, árabes, está mencionando a todos los que estaban allí, ¿verdad? Me voy a adelantar un poquito más. Entonces Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz y se expresó diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y presten atención a mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Oiga, puesto que es la hora tercera del día, sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Dice: y sucederá en los últimos tiempos, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Dice: y hasta sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales debajo en la tierra, sangre, fuego y vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Oiga, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones, oíd estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregaron por el determinado designio y previo al conocimiento de Dios. Oiga, fue entregado, le dice, por el determinado designio y conocimiento de Dios. O sea, como Jesús le dijo a Herodes, ninguna autoridad te es dada si no viene de arriba. Entonces, aquí, ¿por qué? Aquí le dice, hermano, aquí le comienza a hablar de Jesús. De Jesús. Entonces, lo que Pedro está diciendo, ustedes lo entregaron, ustedes lo dieron a los religiosos, lo entregaron en mano hasta que lo mataron. Pero no fue la voluntad de los religiosos, fue la voluntad de Dios. Sabía Dios, hermanos, que el precio que la humanidad, hermanos, debía era grande. Y no había alguien, hermanos, no había ser humano, hermanos, que pudiera pagar el precio. Así que tenía que bajar, como el precio era grande, tenía que bajar alguien grande para poder pagar el precio. Y Pedro está, hermanos, presentándole, hermanos, y les está diciendo a Jesús, a quien Dios lo levantó en medio de vosotros con prodigios y señales. Ustedes lo han visto, pero por determinación de Dios lo mataron, le quitaron la vida. Pero también Él le dice que Dios lo levantó entre los muertos. Y está, hermano, les está presentando a Jesús, ¿verdad? Les está presentando a Jesús. Entonces, hermano, como el que era rechazado era Jesús. A Jesús, como dicen, no lo paso pero ni con agua. Alabado sea el Señor. Aleluya. O sea, el que era rechazado era Jesús, no era Dios, era Jesús. Entonces Pedro lo que hace, les está presentando a Jesús y le está diciendo cómo Dios, hermano, lo había puesto en medio de ellos con prodigios, milagros y señales. Y aunque lo mataron, pero Dios lo levanta de entre los muertos. O sea, lo que Pedro está haciendo, les está presentando a un Cristo
aunque parece que ha sido derrotado, no está derrotado. Gloria a Dios. Aunque parece que terminaron con él quitándole la vida, no ha sido así. Aleluya. Dios Padre lo ha levantado entre los muertos Gloria a Dios. y le ha dado un nombre, una autoridad bajo en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Los discípulos nunca entendieron, hermano, que el Padre no existía. Pedro nunca pensó, ni quizás se le ocurrió por la mente, ni quizás cuando se dio una buena comida de tacos, hermano, se le vino por la mente que el Padre no existía. Como muchos dicen. No, es que Pedro sabía que el Padre no existía, por eso empiezan a mencionar solo al Hijo. No, Pedro, si usted lee las cartas de Pedro, Pedro siempre dice, bendito el Padre Amén. de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Que nos ha hecho ¿Verdad? Sí. ¿Ah? Lo primero que Pedro hace, ¿qué es? ¿Bendecir a quién? a Dios Padre. A Dios Padre. O sea, Pedro nunca él pensó, ni se le vino a la memoria que el Hijo, que el Padre no existía, que existía solo el Hijo. Pablo, por lo consiguiente, Amén. Los apóstoles. todos los apóstoles nunca pensaron, hermano, que solo, hermanos, era el Hijo. No, lo que pasa, hermanos, bendito Dios, que hermanos, ellos entendieron que, hermanos, del que iban a dar testimonio era del Hijo, porque al Padre ya lo conocían, Aleluya. al Padre lo aceptaban. Entonces lo que los discípulos querían es introducir que también ellos creyeran en el Hijo. Aleluya. Eso es lo que los discípulos querían. Alabado sea el Señor. Yo quiero aprender. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando los discípulos llegaban y decían al Señor Jesús, Maestro, muéstranos, queremos conocer al Padre. Felipe. Yo entiendo que él vino, o sea, también él enseñó que nosotros tenemos que glorificar al Padre por medio de él. Porque él hubiera aceptado la gloria y la adoración, porque él era Dios, es Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál era el propósito de él ahí de no aceptar la gloria y al Padre? Como estamos ahorita viendo, que están instruyendo al Hijo para que crean al Hijo, que creen en el Padre. ¿Cuál era el propósito de él? No recibió la gloria como el sí. Padre. Nunca, de los nunca a Cristo se le pasó por la mente ser superior al Padre. Amén. Mientras, fíjense bien, la Biblia los pone en el mismo nivel, pero él entendió su rol o su papel que él tenía en la tierra. O sea, él dice, ahorita estoy como humano. Váyase a Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, Jesús siempre honró al Padre. Aunque la Biblia también lo pone, hermanos, en el mismo nivel que el Padre. Alabado sea el Señor. Sí. No hay manera, de verdad, podría decir bueno en mi nombre, pero ahí está dando la gloria al Padre, ¿verdad? Toma él y toma el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de la fe de Jesús, hermano, que tu pueblo diciendo, ahí está, ahí hermano, pero ellos no lo ven así. A ellos no lo ven así. Tenemos que seguir lo que el Señor nos dijo. Ajá. En disposición, ¿verdad? De bautismo. No nos podemos salir, ¿verdad? De esa frase que el Señor Jesús lo dijo, porque ahí mismo Él lo estaba repitiendo.
al pedir algo, que realmente de la fe en Jesús se le tiene que explicar la palabra, tal como Jesús ¿verdad? Lo ha dicho Sí. a través de la palabra. Sí. Entonces, fíjense bien, si ustedes no se me duermen y le ponen atención, van a ir cayendo en el punto y van a decir, hey, si la palabra nos habla claro. La palabra nos habla claro. Entonces, como les dije yo, los discípulos nunca entendieron que resucitando a Cristo, automáticamente el Padre desaparecía. Nunca entendieron. Porque si los discípulos hubieran entendido así, nunca hubieran mencionado ya al Padre, se hubieran olvidado del Padre en todo. Pero si usted es curioso y es lector de la palabra, porque solo los lectores lo van a saber, los que no leen, ay, Dios los mismos les da chana que bueno. ¿Verdad? Si usted ha leído las cartas, siempre mencionan al Padre. Entonces, fíjese bien. Es que, hermano, muchas veces, bueno, también la palabra dice, hermano, que a quien Dios quiere revelarle, le revela. Y fíjense que Dios revela un poquito a cada uno. Fíjense bien. Pedro lo que está haciendo, está presentando ¿a quién? A Jesús. Entonces, como el que rechazan es a Jesús, entonces dice Jesús, llénense o vístanse de Jesús. Alabado sea el Señor. ¿Verdad? Y ya vamos a ver, aunque ya me salté, como le digo, de lo que traía, porque mi propósito era llevarlos a poco a poco, para que vayamos subiendo, o sea, pero como, pues, debido a la ocasión tuvimos que saltarnos un poquito. Entonces, lo que los discípulos andan, hermanos, por aquellos lugares es predicando a Jesús resucitado. Eso es lo que hacen. ¿Por qué? Porque todos los judíos creían en el Padre. Todos los judíos creían en el Espíritu Santo. ¿O creen ustedes que los judíos no leen la Biblia? ¿No leen las Escrituras? ¿Ah? Hermano, esos son como usted y como yo. Al niño media vez empieza, hermano, a hablar, le sientan y le dicen, venite papá, siénteseme aquí. Usted va ahorita a ser instruido por la Torah. Así como usted y yo. ¿Qué es lo que le dice Dios? Perdón. ¿Qué es lo que le dice David a Dios? En el Salmo 51. No quites de mí Tu Santo Espíritu. tu Santo Espíritu. Los judíos creían en el Espíritu Santo. Creían. Aún, hermano, los escritores dicen, hermano, fíjese bien. Dice, cuando fue, hermanos, David ungido como rey, era digámoslo así, un chiquitín, un chamaquito, a la mar del aceite, también baja el Espíritu Santo. Y el que hacía maravillas en la vida de David no era David. Amén. Era el poder del Espíritu Santo. Y si no hagamos una cosa, vaya y ábrale la boca a un león, lo voy a llevar al zoológico a ver si se la puede abrir. Y David dice que lo desquijaraba. Fuese oso o fuese león. ¿Y qué es lo que le daba esa fuerza extraordinaria
Santo, el Espíritu de Dios. Aleluya. A Sansón, ¿quién lo hizo fuerte? El Espíritu Santo. Media vez, hermano, el Espíritu Santo se fue de Sansón. Se le fue la fuerza. Alabado sea el Señor. Se le fue la fuerza. Y la fuerza no estaba en el pelo. No estaba en el pelo. Estaba en Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, fíjense bien. Los discípulos, hermanos, entienden, hermanos míos, que a los israelitas o a los judíos a quien le tienen que presentar es a Jesús, al cual ustedes le dicen, oiga, hermano, hermano, decirle un ejemplo, Dimas, al cual tú has matado, ¿verdad? Es que yo tengo que estar seguro que él lo ha hecho. Y eso es lo que hizo Pedro, al cual ustedes le dicen han matado. Y la Biblia dice que cuando oyeron esto, como que fueron traspasados y su corazón fue Compungido. y ahí es donde él los manda a bautizarse en el nombre de Jesús. Porque ellos no creían en Jesús. Y ni creen algunos en Jesús. Imagínense qué tan sencillo es, hermano, que a los judíos se les ha dado otro evangelio y a los gentiles otro evangelio. Por eso a mí me da risa cuando dicen los católicos que Papa fue el primer Pedro. Pedro fue el primer Papa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Pedro hubiera sido el primer Papa, hubieran seguido las enseñanzas de Pedro, ¿verdad? Y Pedro, hermano, fíjese bien, Pedrito tuvo que el Espíritu Santo darle a entender que tenía que ir a la casa de Cornelio para que entrara, si no entra. Amén. Él mismo le dice a Cornelio, es que ustedes no saben cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Pero antes de que tú hayas enviado por mí a estos varones, alguien me habló y me dijo, Pedro, mata y come. Y yo le dije, no, Señor, porque nada inmundo ha entrado en mí. Y le vuelve a decir, mata y come. No, Señor, porque nada inmundo ha entrado en mi vientre. El Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Aleluya. Entonces, a Pedro se le dio, hermanos, el evangelio de la circuncisión. Amén. O sea que Pedro iba a seguir predicando a Cristo, pero lo tenía que seguir circuncidando. ¿Por qué? Porque ese era un pacto perpetuo entre Dios y Abraham. Es como para los judíos, el judío tiene que seguir guardando el sábado, pero no el gentil. Aleluya. ¿Se acuerdan del concilio que tuvieron los apóstoles? De 4 cosas dijo el Espíritu Santo que no les iba a poner a los gentiles. Amén. Las otras no. Pero hermanos, Pablo es el apóstol de los gentiles. Pablo le dice a los gálatas, ya no metan el cuchillo, ya no se circunciden. Ustedes han recibido la circuncisión en el corazón. Alabado sea el Señor. Fíjese bien. Entonces lo que Pedro quiere es, hermanos, presentarle a Cristo. Y como es el que ellos han rechazado, él los manda a bautizarse en el nombre de Jesús.
Señor. En el nombre de Jesús. Fíjese bien. En el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué era solamente para ellos? Bendito sea el Señor. En el nombre de Jesús. Porque ellos eran los que habían, hermanos, rechazado a Jesús, y ellos eran los que no recibían a Jesús. Alabado sea el Señor. Aleluya. Fíjese bien. Entonces, pasa una cosa, fíjese bien. Cuando los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús a los judíos, automáticamente el Espíritu Santo venía Gloria a Dios. sobre la vida de ellos. Aleluya. Pero pasa una cosa diferente en otro lugar. Váyase a la palabra de Dios. Libro de los Hechos, con esto termino. Váyase al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 15 en adelante. Y hasta el 17. Amén. 15 al 17. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque No, aún, del 15. Oh, sí. muy bien, Sí. porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Oiga, porque solamente habían sido bautizados en qué? En el nombre de Jesús. Como quien dice, hey, para los gentiles ya no es el mismo trato. Para los gentiles ya no es el mismo trato. Entonces, para los gentiles, ¿cuál es el trato? En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? En Israel. A todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Los de Samaria ya no fueron, ya no les pasó lo mismo, ¿verdad? Para que los de Samaria pudieran ser llenos o llenos del Espíritu Santo, tuvo que Pedro orar por ellos y hacerle imposición de mano. Sí. Pero ¿cómo le dije? Sí, pero cuando, o sea, imponen una, ya es parte, acuérdense que el cuerpo son todo. ¿Me entienden? Hermano, el problema es de que yo me vaya a querer ir más allá de lo que la Biblia dice. ¿Me entienden? Porque, un ejemplo, no porque yo le ponga la mano hasta lo acurruque, hasta lo quiera, hasta botar, va a venir el Espíritu Santo, no. Hasta hay momentos que, o sea, si Dios va a descender, no hay necesidad, solo uno, ¿verdad? Y el Espíritu Santo desciende. ¿Ya? Así. Entonces, sí. Hermano, entendamos que no hay nada más de poner mano, uno tiene que andar bien espiritualmente, pero la Biblia le puede decir a alguien que ponga la mano y los pies también. Pero si algo malo, pero no va a poner mano porque uno, recordemos que no hay nada más de poner mano. No, es que si alguien pone mano y está en pecado, es peligroso.
¿Por qué? Porque los demonios que anda él se le pueden pasar a la. O sea que alguien para poner manos tiene que estar santificado. Tiene que estar santificado, ¿verdad? Porque peligrosos salen arrullados. Aleluya. Peligrosos salen corriendo. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese bien. Qué bueno es Dios, hermano. Gloria a Dios. Que yo creo, hermanos, que esto va quedando claro, ¿verdad? Y como les digo, pues veníamos de otra manera dar el estudio, pero como la voluntad de Dios fue que lo diéramos así, bendito sea el Señor. Vamos a seguir con este estudio el próximo domingo, si el Señor nos permite. Que Dios me le bendiga.